En lo profundo de un sereno bosque, donde los árboles susurraban con el viento y los ríos fluían con calma, vivía una tortuga. A simple vista, la vida de la tortuga parecía ser la encarnación de la tranquilidad. Cada paso que daba era lento y deliberado, y su caparazón, sólido y firme, la protegía de las inclemencias del mundo exterior. Observaba el amanecer con una calma aparente y disfrutaba del ritmo pausado de la naturaleza a su alrededor. Los animales que la conocían, admiraban su serenidad y la veían como un símbolo de estabilidad. Sin embargo, lo que pocos sabían era que, debajo de ese exterior aparentemente imperturbable, la tortuga vivía prisionera de una constante sensación de inquietud. En su interior, su mente era un hervidero de pensamientos ansiosos que jamás se detenían. Cada paso que daba estaba acompañado de una nube de preocupación. ¿Y si el río se desbordaba? ¿Y si una tormenta llegaba sin previo aviso? ¿Y si sus lentos movimientos no le permitían escapar de algún peligro inminente? Esta tortuga, a pesar de su apariencia calmada, vivía en un estado perpetuo de anticipación por lo que podía salir mal. Aunque la naturaleza la había dotado de un refugio natural en su caparazón, su mente no encontraba un refugio similar. A menudo, la tortuga se escondía dentro de sí misma, no solo para protegerse de las amenazas externas, sino para tratar de escapar de su propio torbellino de pensamientos. Su ansiedad se manifestaba en los detalles más pequeños de su vida diaria. Cuando llegaba la hora de buscar comida, la tortuga se preocupaba por si no encontraría suficientes hojas para alimentarse. Si el día era soleado, temía que la sequía dañara el bosque en el futuro. Y cuando la noche caía, a menudo se desvelaba, imaginando todo tipo de posibles catástrofes que nunca llegaban. El día a día de la tortuga era, en su superficie, lento y plácido. Pero en su interior, una tormenta rugía constantemente. La tortuga, a pesar de su naturaleza tranquila, no podía evitar anticipar lo peor en cada situación. Cada decisión, cada paso, venía acompañado de una dosis de duda y preocupación. Era como si su mente estuviera atrapada en un ciclo interminable de y si, incapaz de disfrutar verdaderamente del momento presente. Este estado constante de alerta mental, aunque invisible para el resto del mundo, le pesaba enormemente. La tortuga se sentía atrapada en una contradicción, su cuerpo se movía lentamente, pero su mente corría a toda velocidad, siempre un paso por delante, siempre preocupada por lo que podría suceder. Esta discordancia entre su ritmo físico y su agitación mental la hacía sentir cansada, incluso cuando parecía estar en reposo. A medida que los días pasaban, la tortuga se daba cuenta de que este patrón de ansiedad estaba comenzando a afectar más y más su vida. A veces, se detenía en medio de un camino, paralizada por el miedo a lo que podía ocurrir si continuaba. Otras veces, se encontraba evitando por completo ciertos lugares del bosque por temor a que le trajeran algún peligro. Su mundo, que solía ser amplio y lleno de oportunidades para explorar, se estaba volviendo cada vez más pequeño a causa de sus propios pensamientos. A pesar de que ningún peligro real se había materializado en su vida, la tortuga vivía como si en cualquier momento el mundo a su alrededor fuera a derrumbarse. Y así, su ansiedad, invisible para los demás, se convertía en la sombra que oscurecía cada paso que daba. Sin embargo, la tortuga no sabía que, al igual que el lento curso de los ríos y el cambio gradual de las estaciones, dentro de ella también se gestaba una transformación. La respuesta a su constante inquietud estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Pero, para poder descubrirla, primero tendría que enfrentarse a sus propios miedos y aprender una lección fundamental: la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de vivir en armonía con ellos. Una tarde, cuando el sol comenzaba a descender en el horizonte y las sombras del bosque se alargaban lentamente, la tortuga decidió aventurarse más allá de su usual sendero. Se sentía especialmente inquieta ese día, y su mente estaba aún más agitada de lo normal. Cada sonido en el bosque, cada crujido de una rama bajo sus patas, la hacía sobresaltarse. La tortuga se movía lentamente, como siempre, pero su mente volaba de un pensamiento preocupante a otro, proyectando escenarios que la llenaban de temor. Se imaginaba perdiéndose en el bosque, quedándose sin comida o, peor aún, encontrándose cara a cara con algún depredador. Mientras caminaba, sin darse cuenta, había llegado a una parte del bosque que rara vez visitaba.
Los árboles aquí eran más altos, sus troncos cubiertos de musgo, y el ambiente se sentía más fresco, más denso. En ese momento, una rama crujió por encima de ella, y la tortuga, sobresaltada, se detuvo de golpe, mirando hacia arriba con los ojos bien abiertos. Fue entonces cuando lo vio. En la rama más alta de un imponente roble, un búho viejo y sabio la observaba en silencio. Sus ojos, grandes y amarillos, parecían atravesar la oscuridad que comenzaba a caer sobre el bosque. El búho, con una mirada serena y profunda, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera estudiando a la tortuga desde hacía un buen rato. «Buenas tardes, pequeña tortuga», dijo el búho con una voz suave, que resonaba en el aire como el eco lejano de una campana. «He estado observándote durante un tiempo. Pareces estar muy inquieta». La tortuga, aún sorprendida, levantó la cabeza y lo miró. Durante un instante, su nerviosismo pareció desvanecerse ante la calma que irradiaba el búho. «Oh, sí», respondió la tortuga con un suspiro profundo. «Me preocupo todo el tiempo. Cada día me siento tan nerviosa. Pienso en todo lo que podría salir mal, en todos los peligros que podrían acecharme. No puedo evitarlo». El búho la miró con una mezcla de compasión y sabiduría en sus ojos. Después de un momento de reflexión, habló nuevamente. «Entiendo», dijo lentamente. «Pero dime, pequeña tortuga, ¿cuántos de esos peligros que imaginas han ocurrido realmente?» La tortuga parpadeó, perpleja. Reflexionó sobre la pregunta. Era cierto que la mayoría de las cosas que le preocupaban nunca habían sucedido. A menudo se encontraba temiendo lo peor, pero en realidad, su vida en el bosque había sido relativamente tranquila. No pudo recordar la última vez que algo verdaderamente peligroso le había sucedido. «Bueno, casi nunca sucede nada de lo que temo», admitió con un tono de voz tímido. El búho, satisfecho con la respuesta, sonrió con suavidad. «Exactamente. Lo que tú llamas ansiedad no viene del mundo exterior. Proviene de tu mente, de los pensamientos que permites que te controlen. ¿Ves? La mente es como un río, siempre fluyendo, siempre moviéndose. Si te dejas arrastrar por su corriente, perderás el control y te ahogarás en ella. Pero si aprendes a observar el río desde la orilla, comprenderás que no necesitas luchar contra él». La tortuga inclinó la cabeza, un tanto confundida. «Pero, ¿cómo puedo hacer eso?», preguntó. «No sé cómo detener todos estos pensamientos. Es como si mi mente no dejara de hablarme, incluso cuando no quiero escuchar». El búho asintió, sabiendo que la tortuga estaba dando un paso importante al reconocer el problema. «No es necesario que los detengas», dijo el búho con calma. «El truco no es evitar los pensamientos, sino aprender a no dejarte llevar por ellos. La mayoría de las criaturas creen que su mente es quien manda, pero en realidad, tú puedes ser la que elija qué escuchar y qué ignorar». La tortuga se quedó en silencio, procesando las palabras del búho. Siempre había creído que sus pensamientos, esas voces internas que le susurraban preocupaciones sin cesar, eran inevitables, algo con lo que tenía que vivir. Nunca se le había ocurrido que tal vez tenía la opción de no hacerles caso. «¿Y cómo hago eso?», preguntó, genuinamente interesada. El búho, que llevaba siglos observando el comportamiento de los animales del bosque, sabía que este era un punto crucial para la tortuga. Con una mirada comprensiva, comenzó a explicarle. «Primero, necesitas comprender que la ansiedad es solo un eco de tus miedos internos. Cuando temes lo que aún no ha ocurrido, estás creando una ilusión. Piensas que estás protegiéndote, pero lo que realmente haces es aferrarte a esos pensamientos, dándoles más poder sobre ti. En lugar de eso, intenta observarlos. Cuando un pensamiento ansioso venga a ti, míralo como si estuvieras viendo una nube pasar. No intentes atraparla, simplemente déjala ir». La tortuga, fascinada por la metáfora, imaginó sus pensamientos como nubes flotando en el cielo. Al principio, no parecía fácil, pero la imagen le brindaba un cierto consuelo. «Pero, ¿y si el pensamiento vuelve una y otra vez?», preguntó con cierta preocupación. El búho, con una mirada serena, respondió. «Lo hará.
Los pensamientos ansiosos tienen esa costumbre de regresar, como las olas en el mar. Pero aquí está la clave, no necesitas luchar contra ellos. Cada vez que aparezca un pensamiento inquietante, respira y observa cómo viene y cómo se va. Si te aferras a él, se queda más tiempo. Si lo dejas fluir, eventualmente perderá su fuerza. La tortuga se quedó en silencio, meditando sobre esas palabras. Por primera vez, sentía que tal vez había una salida para su constante inquietud. Tal vez, si aprendía a observar sus pensamientos sin dejarse arrastrar por ellos, podría vivir de una manera más tranquila, como el búho. Quizás la calma que siempre había buscado no estaba en el exterior, sino en su interior. ¿Y crees que puedo hacerlo?, preguntó la tortuga, su voz temblando ligeramente de esperanza. El búho asintió con firmeza. Por supuesto. No olvides, querida tortuga, que la verdadera calma no es la ausencia de movimiento o de desafíos. La verdadera calma es poder moverte a través de la vida sin que tus pensamientos te dominen. Tú ya tienes esa fuerza dentro de ti. Solo necesitas recordarla. Con esas palabras, el búho alzó el vuelo, sus grandes alas extendiéndose en el aire nocturno, dejándola con una nueva perspectiva. La tortuga, mirando el cielo despejado, entendió que, aunque sus pasos en el mundo exterior siempre serían lentos, los pasos hacia la calma interior podían ser tan rápidos como la decisión de observar, respirar y soltar. Con la sabiduría del búho resonando en su mente, la tortuga comenzó a caminar de regreso a su hogar con una nueva determinación. La noche se había instalado en el bosque, y el cielo estrellado ofrecía una vista que antes le había pasado desapercibida. Decidió, entonces, intentar poner en práctica la primera enseñanza del búho, vivir en el presente. A la mañana siguiente, cuando el sol se levantó, la tortuga se movió lentamente hacia un rincón de su jardín, un pequeño rincón del bosque donde pasaba mucho tiempo. Esta vez, en lugar de apresurarse hacia sus rutinas diarias, se permitió un momento para apreciar la luz dorada del sol que caía sobre su caparazón. Sintió el calor suavemente envolviéndola, y por un momento, se permitió simplemente estar allí, disfrutando de esa calidez. El sol sobre su caparazón no era solo una fuente de calor, sino un recordatorio de la belleza simple de la vida. La tortuga se dio cuenta de que había estado tan enfocada en sus miedos futuros que nunca había tomado el tiempo para disfrutar de estos pequeños placeres. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el calor del sol la envolviera por completo. En ese instante, la tortuga comenzó a experimentar una sensación de paz que le era desconocida. Más tarde, la tortuga se acercó a un pequeño arroyo cerca de su hogar. El agua, cristalina y fresca, fluía suavemente sobre las piedras. Decidió tomar un descanso allí, dejándose llevar por la tranquilidad que el arroyo ofrecía. Observó cómo el agua fluía sobre sus patas y escuchó el suave murmullo del arroyo. Era como una melodía relajante que le recordaba que la naturaleza tenía su propio ritmo, uno que no estaba lleno de ansiedad ni preocupación. La tortuga decidió sumergir sus patas en el agua y sentir su frescura. Cada gota que tocaba su piel parecía traer consigo una ola de calma. La tortuga se concentró en el simple acto de sentir el agua, en cómo la frescura se esparcía por sus patas y cómo el agua se movía suavemente a su alrededor. Estos momentos, tan pequeños y aparentemente insignificantes, se convirtieron en el enfoque de su atención, y por primera vez en mucho tiempo, la tortuga se sintió verdaderamente presente. Pero a pesar de estos momentos de paz, la tortuga pronto se dio cuenta de que la ansiedad seguía acechando en su mente. Aunque estaba intentando vivir en el presente, sus pensamientos sobre el futuro seguían surgiendo. Imaginaba escenarios donde se quedaba sin comida o se perdía en el bosque. La preocupación por lo que aún no había ocurrido parecía tener un poder persistente sobre ella. Un día, mientras estaba en su jardín disfrutando del aroma de las flores y la suave brisa, la tortuga sintió un nudo de preocupación en su estómago. Estaba pensando en una tormenta que podría venir y en cómo afectaría su hogar. Su mente volvía a girar en torno a lo que podría suceder en el futuro, a pesar de los intentos de centrarse en el momento presente. A medida que el día pasaba, la tortuga decidió regresar al lugar donde conoció al búho. Sentía la necesidad de hablar con él nuevamente, de buscar más orientación sobre cómo manejar esta persistente ansiedad.
El búho, que parecía estar esperando su visita, la recibió con una sonrisa comprensiva. He intentado seguir tu consejo, dijo la tortuga. He estado tratando de vivir en el presente, de disfrutar de los pequeños momentos como el sol y el agua. Pero la ansiedad por el futuro sigue viniendo a mi mente. A veces, siento que no puedo escapar de ella. El búho, con una mirada tranquila y sabia, asintió. Es natural que la mente quiera regresar a sus viejas costumbres, explicó el búho. La ansiedad por el futuro es un desafío común. Pero aquí está la clave, vivir en el presente no significa que debas eliminar tus preocupaciones por completo. Más bien, se trata de encontrar un equilibrio. La tortuga lo miró con curiosidad, esperando aprender algo más. Cuando te encuentras en el presente y tus pensamientos sobre el futuro aparecen, no te castigues por ello. En lugar de eso, reconócelo como una parte natural de tu mente. Observa esos pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos. Recuerda que el presente es el único lugar donde tienes el control. El búho continuó explicando con calma. Es útil tener una técnica para cuando la ansiedad surge. Por ejemplo, cuando sientas ese nudo de preocupación, concédele unos minutos para reflexionar sobre él. Pregúntate a ti misma si hay algo que realmente puedas hacer en este momento para cambiar el futuro. Si la respuesta es no, entonces permite que ese pensamiento pase y regresa al presente. Con el tiempo, entrenarás a tu mente para que se enfoque más en el aquí y el ahora. La tortuga asimiló estas palabras con atención. Aunque aún le resultaba difícil manejar su ansiedad, comenzaba a entender que el proceso no era perfecto ni inmediato. Era un viaje, uno en el que debía ser paciente y compasiva consigo misma. Gracias, sabio búho, dijo la tortuga con una voz llena de gratitud. Seguiré intentando. Trataré de recordar que el presente es mi refugio, y que puedo aprender a manejar mis pensamientos sin dejar que me controlen. El búho asintió con una sonrisa alentadora. Así es, pequeña tortuga. Cada momento presente que abrazas es una victoria. No te desesperes por los desafíos, en cambio, celebra cada pequeño paso que das hacia la paz interior. Con el tiempo, encontrarás que el presente se convierte en un hogar más cómodo para ti. Con una nueva perspectiva, la tortuga se despidió del búho y regresó a su hogar. Aunque la ansiedad seguía surgiendo de vez en cuando, ahora tenía herramientas para enfrentarlas. La práctica de vivir en el presente era un proceso continuo, y aunque no siempre era fácil, la tortuga estaba dispuesta a recorrer ese camino, momento a momento, día a día. Así, la tortuga aprendió a encontrar momentos de calma en su vida, disfrutando de los pequeños placeres y enfrentando la ansiedad con una nueva mentalidad. Aunque el camino hacia la paz interior aún tenía sus desafíos, la tortuga se sentía esperanzada y determinada a seguir adelante, guiada por la sabiduría del búho y el poder del presente. Con el tiempo, la tortuga comenzó a familiarizarse con la primera enseñanza del búho, vivir en el presente. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la ansiedad seguía siendo un desafío constante. En busca de una manera más profunda de enfrentar sus miedos, la tortuga regresó al búho, quien le propuso un viaje especial, una excursión al bosque del silencio, un lugar conocido por su tranquilidad y por ser un refugio para aquellos que buscan paz interior. Era una mañana fresca cuando la tortuga se encontró con el búho al borde de su jardín. El búho, con sus alas extendidas, le ofreció un guiño reconfortante y le indicó que lo siguiera. La tortuga, llena de curiosidad y una ligera dosis de nerviosismo, aceptó el desafío y caminó al lado del búho hacia el bosque. A medida que se adentraban, el sonido del bosque comenzaba a cambiar. El murmullo de las hojas y el canto de los pájaros se iban desvaneciendo lentamente, dando paso a un silencio profundo y envolvente. El bosque del silencio era un lugar mágico, cubierto por una densa capa de árboles altos y antiguos que parecían absorber todos los sonidos del mundo exterior. A medida que caminaban, la tortuga notó cómo el silencio se hacía más denso, casi palpable. Este silencio, aunque tranquilizador para algunos, también era inquietante para ella. En medio de ese vacío sonoro, sus pensamientos se hicieron más audibles y agudos. El búho se posó en una rama baja y miró a la tortuga con ojos sabios. Aquí,
en el bosque del silencio, tendrás la oportunidad de enfrentarte a tus pensamientos sin las distracciones habituales, explicó el búho. Este silencio puede parecer abrumador al principio, pero es en este espacio donde aprenderás a observar tus pensamientos de manera diferente. La tortuga asintió, sintiendo una mezcla de expectación y aprensión. El búho continuó. La clave aquí es observar tus pensamientos sin involucrarte emocionalmente con ellos. No se trata de detener los pensamientos, sino de verlos como nubes que pasan por el cielo de tu mente. La tortuga se acomodó en el suelo cubierto de hojas, rodeada por el silencio denso del bosque. Cierra los ojos y comienza a enfocarse en sus pensamientos. Inicialmente, la tortuga notó un aluvión de preocupaciones. Pensamientos sobre futuros imprevistos y posibles desastres emergían con una intensidad que no había experimentado antes. Era como si el silencio hubiera amplificado sus temores. Los pensamientos aparecían uno tras otro. La tortuga pensaba en una tormenta que podría destruir su hogar, en cómo podría quedarse sin comida, en cómo no podría protegerse adecuadamente. La tortuga intentaba mantener la calma, pero la ansiedad crecía dentro de ella. Cada vez que intentaba enfocar su atención en el presente, sus miedos por el futuro volvían a invadir su mente, creando un torbellino de inquietud. El búho, observando desde su rama, notó la lucha interna de la tortuga. Descendió suavemente y se posó a su lado. Con una voz tranquila, dijo: «Lo que estás experimentando es completamente natural. El silencio puede hacer que nuestros pensamientos sean más intensos, pero aquí es donde realmente podemos aprender a manejarlos. Permíteme mostrarte una técnica para observar tus pensamientos sin dejarte arrastrar por ellos». El búho le explicó un método sencillo pero poderoso. Primero, le pidió a la tortuga que imaginara sus pensamientos como hojas flotando en un arroyo. Cada pensamiento, ya sea una preocupación o un miedo, era una hoja que se movía con la corriente del agua. La tortuga debía observar cada hoja sin intentar detenerla ni aferrarse a ella. Cuando un pensamiento surja, simplemente reconócelo como una hoja en el arroyo. No te sumerjas en ella ni la sigas. Deja que siga su curso, permitiendo que el flujo del agua la lleve más allá de tu campo de visión. Así es como puedes distanciarte de los pensamientos ansiosos. La tortuga intentó aplicar esta técnica. Se dio cuenta de que, aunque no podía evitar que los pensamientos aparecieran, podía elegir no aferrarse a ellos. Observó cómo sus pensamientos pasaban como hojas en el arroyo del bosque, sin dejar que su mente se estancara en ellos. La práctica no era fácil, a menudo, sus temores intentaban atraparla, pero con paciencia, comenzó a sentirse un poco más en paz. Después de un tiempo, la tortuga se dio cuenta de que el silencio en el bosque no era solo la ausencia de sonido, sino una oportunidad para explorar la tranquilidad interior. El silencio le permitió escuchar sus propios pensamientos y entender que estos no tenían que definir su experiencia. Cada pensamiento ansioso se convirtió en una oportunidad para practicar la observación y el desapego. El búho se mostró satisfecho con los progresos de la tortuga y le recordó que este proceso requería práctica continua. Le dijo: «El bosque del silencio te ha mostrado un aspecto importante de la mente. El silencio no elimina los pensamientos, pero te ofrece el espacio para observarlos sin dejarte llevar por ellos. Con el tiempo, aprenderás a encontrar paz incluso en medio de tus pensamientos más inquietantes». La tortuga se sintió agradecida por la guía del búho. Aunque la ansiedad no había desaparecido por completo, ahora tenía una herramienta valiosa para manejarla. El viaje al bosque del silencio le había enseñado que el verdadero desafío no era eliminar la ansiedad, sino aprender a relacionarse con ella de una manera que no la dominara. Con un renovado sentido de propósito, la tortuga comenzó su camino de regreso a su hogar, consciente de que el silencio del bosque había proporcionado más que calma, le había dado una nueva perspectiva sobre cómo enfrentar sus pensamientos. La tortuga sabía que el viaje no había terminado y que aún había mucho por aprender, pero ahora tenía una mayor comprensión y las herramientas necesarias para seguir adelante. Mientras caminaba de vuelta a su hogar, la tortuga se sintió ligera, como si el peso de sus ansiedades hubiera disminuido un poco. El bosque del silencio había sido una lección profunda y transformadora, y la tortuga estaba lista para enfrentar sus miedos con una nueva forma de ver su mundo interior.
El bosque del silencio, con su profundo y envolvente sosiego, había proporcionado a la tortuga una valiosa lección sobre cómo observar y soltar sus pensamientos ansiosos. Sin embargo, la paz en el bosque no duró mucho. Un día, mientras la tortuga estaba inmersa en la práctica de la observación de sus pensamientos, el clima comenzó a cambiar. Nubes oscuras se agruparon en el cielo y un viento fuerte empezó a soplar, rompiendo el silencio con su rugido. El viento, que al principio era un suave susurro, se convirtió en un torbellino violento que agita las hojas de los árboles y arrastra ramas secas por el suelo. El estruendo del viento era tan intenso que parecía invadir todo el bosque, creando un caos que contradecía la calma habitual del lugar. La tortuga se sintió abrumada por el sonido y el movimiento. Su corazón comenzó a latir más rápido, y la ansiedad que había estado manejando con éxito parecía volver con renovada fuerza. El búho, que había estado observando a la tortuga desde su percha, descendió con calma. Posándose cerca de la tortuga, le dijo: «¿Ves? El viento ha venido a ponernos a prueba. Es un recordatorio de que los obstáculos y las perturbaciones son parte de la vida. Al igual que el viento inquieto, tus pensamientos ansiosos pueden ser intensos y perturbadores, pero eso no significa que debas aferrarte a ellos». La tortuga miró el viento con preocupación. Las ramas de los árboles se doblaban bajo la presión del aire, y las hojas volaban en todas direcciones. El viento no parecía dar tregua y la tortuga temía que esta tormenta de viento pudiera causar daños o, peor aún, poner en peligro su seguridad. El miedo la hizo temer que este viento fuera una señal de un desastre inminente. El búho, notando la creciente inquietud en la tortuga, le ofreció una nueva lección. Dijo con voz serena: «Cuando el viento sopla, no podemos detenerlo ni controlarlo. Solo podemos aprender a mantenernos firmes y encontrar nuestro equilibrio. Lo mismo ocurre con tus pensamientos ansiosos. Ellos vendrán y pasarán, pero tú tienes la capacidad de permanecer firme en tu centro». La tortuga, aunque aún nerviosa, decidió seguir el consejo del búho. Se enfocó en aplicar la técnica de observación que había aprendido en el bosque del silencio. Se sentó con firmeza en el suelo, tratando de ignorar el ruido y el caos que la rodeaba. A medida que el viento rugía y soplaba a su alrededor, la tortuga empezó a imaginarse a sí misma como una roca sólida en medio del torrente. A cada pensamiento ansioso que surgía en su mente, la tortuga lo observaba como una hoja arrastrada por el viento. En lugar de dejarse llevar por el pánico y el caos interno, trató de mantenerse tranquila y centrada, como una roca que permanece inmóvil a pesar de las olas que la golpean. El búho le recordó: «Imagina que el viento es solo una fase temporal. Al igual que las hojas volando en el aire, tus pensamientos no son permanentes. Ellos pasan y desaparecen si no te aferras a ellos». La tortuga se concentró en esta imagen, visualizando sus pensamientos como hojas arrastradas por el viento. Cada vez que un pensamiento ansioso se presentaba, ella lo dejaba ir, observando cómo se alejaba con el viento en lugar de seguirlo o luchar contra él. La tormenta de viento continuaba su furia, pero la tortuga se esforzaba por mantenerse serena, a pesar del tumulto que la rodeaba. Durante este proceso, la tortuga experimentó momentos de duda y frustración. El viento parecía más fuerte de lo que había anticipado, y sus miedos se intensificaban. Sin embargo, con la guía del búho y la práctica de la observación, ella pudo recordar la lección fundamental: el viento, al igual que sus pensamientos, eventualmente pasaría. El desafío estaba en no dejarse arrastrar por el pánico. El búho, viendo el esfuerzo y el progreso de la tortuga, le dijo con una sonrisa cálida: «Recuerda, la tormenta no durará para siempre. El viento es poderoso, pero también es efímero. Lo mismo ocurre con tus pensamientos ansiosos. Ellos son intensos y perturbadores, pero no tienen que definir tu paz interior. Mantente firme y continúa observando sin aferrarte a ellos». Después de un tiempo, el viento comenzó a amainar. Las nubes se dispersaron y la calma comenzó a regresar al bosque. La tortuga, exhausta pero aliviada, se dio cuenta de que había aprendido una lección importante. El viento inquieto, que inicialmente había sido una fuente de gran ansiedad, ahora se había convertido en una metáfora de cómo enfrentar sus pensamientos ansiosos.
A medida que el bosque recuperaba su tranquila serenidad, la tortuga se sintió renovada y más fuerte. Había enfrentado una prueba que había desafiado sus habilidades para mantener la calma y había salido victoriosa. La experiencia le enseñó que, aunque el caos puede ser abrumador, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de observar y soltar, sin dejar que los desafíos externos alteren su equilibrio interior. El búho, satisfecho con el progreso de la tortuga, la felicitó por su valentía y determinación. Le recordó que el proceso de aprender a manejar la ansiedad era continuo y que cada experiencia, ya sea una tormenta o un viento tranquilo, era una oportunidad para profundizar en su comprensión y práctica. Con una nueva confianza y una mente más tranquila, la tortuga se preparó para regresar a su hogar. El viento inquieto había sido un obstáculo formidable, pero también un maestro valioso. La tortuga ahora entendía que, aunque no podía controlar las tormentas de la vida, sí podía elegir cómo enfrentarlas y cómo mantenerse firme en su propio centro de paz interior. La tormenta de viento había sido una experiencia transformadora para la tortuga, una que la había ayudado a aprender a mantener su calma frente a la adversidad. Sin embargo, el búho sabía que aún había más que enseñar para ayudar a la tortuga a superar su ansiedad. Con el bosque recuperando su paz, el búho decidió ofrecer una nueva lección sobre la naturaleza de la impermanencia, una comprensión profunda que podría ayudar a la tortuga a ver sus preocupaciones desde una nueva perspectiva. Un día, mientras el sol se alzaba con una luz dorada sobre el bosque del silencio, el búho y la tortuga se encontraron junto a un tranquilo arroyo. El sonido del agua fluyendo suavemente creaba una melodía calmante que contrastaba con la tormenta pasada. El búho se posó en una roca cerca del arroyo, y la tortuga se acomodó a su lado, esperando con anticipación la siguiente enseñanza. El búho comenzó. Hoy vamos a explorar la naturaleza de la impermanencia, una de las verdades fundamentales de la existencia. La impermanencia significa que todo en la vida está en constante cambio. Nada es permanente, ni siquiera nuestras preocupaciones o ansiedades. La tortuga miró al búho con curiosidad. Aunque había comprendido la importancia de mantenerse firme durante la tormenta, la idea de la impermanencia parecía más abstracta. El búho continuó. Mira el arroyo, por ejemplo. El agua fluye continuamente, cambiando su forma y dirección con cada momento. Cada gota de agua que ves es solo una fracción de un flujo constante que nunca se detiene. De la misma manera, nuestras emociones, pensamientos y experiencias están en constante flujo. Lo que hoy parece abrumador o eterno, en realidad, es solo un momento en el vasto río del tiempo. La tortuga observó el arroyo con una nueva perspectiva. Notó cómo el agua, al avanzar, arrastraba pequeñas hojas y ramitas, solo para liberar nuevas y arrastrar otras a medida que avanzaba. Todo estaba en movimiento, cambiando continuamente. Empezó a entender que sus ansiedades también formaban parte de este flujo constante. El búho continuó. La ansiedad, al igual que el viento que experimentaste, es una forma de energía que surge y pasa. Puede sentirse intensa y abrumadora en el momento, pero no es una constante inmutable. El problema es que tendemos a aferrarnos a nuestras preocupaciones, creyendo que son permanentes. Pero, en realidad, incluso los momentos más difíciles tienen su fin. La tortuga reflexionó sobre esto mientras observaba el arroyo. Recordó los momentos en que su ansiedad se había sentido interminable, como si fuera un océano sin fin de preocupación. Sin embargo, al mirar el flujo del agua, comenzó a entender que, así como el agua del arroyo se transformaba y fluía, sus preocupaciones también podían cambiar y desvanecerse con el tiempo. El búho continuó guiando a la tortuga en su comprensión. Piensa en los cambios que has experimentado en tu vida. ¿Recuerdas cómo algunos problemas que parecían insuperables en el pasado ahora se ven como simples recuerdos? Eso es porque todo en la vida está en constante cambio. Los momentos de alegría y sufrimiento, así como nuestras ansiedades, son transitorios. Cuando entendemos y aceptamos esta verdad, podemos liberar parte del peso que llevamos. La tortuga asintió lentamente. Empezaba a comprender que su ansiedad, aunque dolorosa, no era una parte fija e inmutable de su ser. Era más como las hojas que flotaban en el arroyo, moviéndose y cambiando con el flujo del agua. El búho le proporcionó un ejemplo práctico.
Para ayudarte a recordar esto, te sugiero que realices una pequeña práctica diaria. Cada vez que sientas que la ansiedad te abrumará, detente un momento y respira profundamente. Luego, observa tus pensamientos y emociones con la conciencia de que están en flujo constante. Recuerda que, así como el agua en el arroyo cambia continuamente, tus preocupaciones también cambiarán. Recuérdalo y deja que la impermanencia te ayude a soltar tu apego a ellas. La tortuga decidió seguir el consejo del búho. Durante los siguientes días, mientras regresaba a su hogar en el bosque, comenzó a practicar la observación de la impermanencia. Cada vez que se encontraba abrumada por la ansiedad, se sentaba junto a un pequeño arroyo cercano y miraba el flujo del agua. Permitía que sus pensamientos y emociones se reflejaran en el agua, recordando que todo estaba en constante cambio. Descubrió que esta práctica le ayudaba a mantener una perspectiva más amplia sobre sus preocupaciones. Aunque no desaparecían de inmediato, entendía que no eran permanentes. Los momentos de angustia se volvían más manejables cuando los veía como parte de un flujo natural, en lugar de algo fijo e inmutable. El búho, al ver el progreso de la tortuga, se sintió satisfecho. Sabía que la comprensión de la impermanencia era una herramienta poderosa para enfrentar la ansiedad. La tortuga, con su nueva perspectiva, estaba en camino de encontrar una mayor paz interior. La lección sobre la impermanencia le enseñó que la ansiedad, al igual que todo en la vida, es transitoria y que la aceptación de este hecho puede aliviar una gran parte de su carga emocional. Con cada nuevo día, la tortuga se sentía más ligera y más en paz. La comprensión de la impermanencia no solo transformó su manera de enfrentar la ansiedad, sino que también le dio una mayor apreciación por los momentos de calma y alegría que experimentaba en su vida. La tortuga, después de su profundo y enriquecedor viaje al bosque del silencio, comenzó su regreso a su hogar con un corazón más ligero y una mente más clara. El bosque, con sus enseñanzas de calma y impermanencia, le había brindado herramientas valiosas para enfrentar la ansiedad. Aunque sabía que sus preocupaciones no desaparecerían de inmediato, ahora contaba con una nueva perspectiva que la ayudaba a manejarlas de manera más efectiva. El regreso a su hogar no fue simplemente un retorno físico, sino también un viaje hacia un nuevo estado de ser. Mientras avanzaba por el sendero familiar que la llevaba a su hogar, la tortuga reflexionó sobre lo que había aprendido. El bosque le había mostrado cómo la calma y la observación consciente podían ayudar a enfrentar la ansiedad, y cómo la aceptación de la impermanencia podía transformar su forma de vivir. Cuando la tortuga llegó a su hogar, el lugar le parecía más acogedor que nunca. Su caparazón, desgastado por los viajes y las experiencias, reflejaba la luz del sol con una nueva vibración de serenidad. Aunque su entorno seguía siendo el mismo, ella misma había cambiado. La ansiedad, aunque todavía presente, ya no dominaba su vida de la misma manera. Ahora tenía herramientas y conocimientos para enfrentarse a ella de una forma más constructiva. En los primeros días después de su regreso, la tortuga comenzó a poner en práctica las enseñanzas del búho. Cada mañana, se sentaba en el jardín de su hogar y observaba el entorno con una nueva apreciación. El sol calentaba su caparazón, la brisa acariciaba sus patas, y el canto de los pájaros creaba una melodía que antes no había notado. Estos pequeños momentos se convirtieron en fuentes de paz y gratitud. La tortuga se concentraba en cada uno de ellos, permitiendo que el presente la envolviera y la anclara. En su vida cotidiana, la tortuga comenzó a aplicar la lección de la impermanencia. Cuando surgían momentos de ansiedad, en lugar de aferrarse a ellos con desesperación, se detenía y recordaba las lecciones del bosque. Se sentaba a la orilla de su charca favorita, observando el agua en movimiento y recordando que sus preocupaciones eran solo una parte de un flujo mayor, transitorio y cambiante. Un día, mientras paseaba por los campos cerca de su hogar, se encontró con un grupo de otras tortugas. Antes, solía sentirse incómoda en situaciones sociales, temiendo que el juicio o las críticas pudieran desencadenar su ansiedad. Sin embargo, con su nueva perspectiva, se sintió más segura de sí misma. Al compartir sus experiencias y aprendizajes con las otras tortugas, descubrió que sus preocupaciones no solo eran compartidas, sino también comprendidas por otros. Esto le dio una sensación de conexión y apoyo, y reforzó su confianza en sí misma.
La tortuga también comenzó a adoptar un enfoque más consciente en su vida diaria. Cuando se enfrentaba a desafíos, en lugar de ser consumida por el temor al futuro, trataba de mantenerse en el momento presente, aplicando la técnica de observación aprendida en el bosque. Esto no solo la ayudaba a reducir la ansiedad, sino que también le permitía enfrentar los problemas con una mente más clara y serena. La paz que había encontrado no era una calma absoluta, sino una forma de equilibrio y aceptación. La tortuga comprendió que la ansiedad no desaparecía por completo, pero con las herramientas y la sabiduría adquiridas, podía manejarla de una manera más saludable. Cada vez que se sentía abrumada, recordaba la lección de la impermanencia y la práctica de enfocarse en el presente. Estos recordatorios la ayudaban a mantener su corazón en paz y su mente en calma. A lo largo de los meses, la tortuga notó un cambio gradual en su forma de vivir. Sus días eran más tranquilos, y aunque las preocupaciones seguían apareciendo, ya no tenían el mismo poder sobre ella. La ansiedad, que una vez parecía una sombra constante en su vida, se había convertido en algo más manejable. Su capacidad para enfrentarla con calma y aceptación le permitió disfrutar de los momentos simples de la vida con una nueva apreciación. La tortuga también se dio cuenta de que su viaje al bosque del silencio había sido solo el comienzo de un proceso continuo. La práctica de la calma y la aceptación de la impermanencia no era una meta final, sino un camino que debía recorrer a diario. Cada día, se esforzaba por aplicar las enseñanzas del búho, sabiendo que la paz interior era un proceso en constante evolución. En última instancia, la tortuga había encontrado un nuevo equilibrio en su vida. El viaje al bosque no solo le había proporcionado herramientas para gestionar su ansiedad, sino que también le había enseñado a vivir con mayor plenitud y gratitud. Su corazón estaba en paz, y aunque las olas de la ansiedad aún llegaban, ya no la arrastraban con la misma fuerza. En lugar de temer el futuro, la tortuga aprendió a abrazar el presente y a confiar en el flujo constante de la vida. El regreso a su hogar marcó un nuevo capítulo en la vida de la tortuga. Con una mente más serena y un corazón más ligero, estaba lista para enfrentar los desafíos futuros con la sabiduría y la calma que había adquirido. La ansiedad, aunque no desaparecida, era ahora solo una parte de su viaje, y no la fuerza dominante de su existencia. Con cada paso que daba, la tortuga avanzaba hacia una vida más tranquila y equilibrada, guiada por las enseñanzas del bosque y el sabio búho. Tras su transformación y el regreso a casa, la tortuga comenzó a experimentar una sensación de serenidad que, aunque aún en desarrollo, le proporcionaba una nueva perspectiva sobre la vida. Su viaje al bosque del silencio no solo había sido una exploración física, sino una inmersión profunda en la esencia de su propio ser. En el corazón de la tortuga había florecido una comprensión que iba más allá de las enseñanzas del búho. La serenidad verdadera no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la forma en que se vive con ellos. La tortuga entendió que la ansiedad, en lugar de ser una fuerza a vencer, era una parte de su experiencia humana. Había aprendido que el verdadero control no se encontraba en intentar evitar las emociones incómodas o los problemas de la vida, sino en aprender a coexistir con ellos de una manera equilibrada. Esta comprensión fue un cambio fundamental en su forma de enfrentar los desafíos diarios. Al reflexionar sobre su viaje, la tortuga se dio cuenta de que el bosque del silencio le había mostrado la importancia de vivir en el presente. El silencio del bosque, que antes le parecía abrumador, se había convertido en un espacio de claridad y paz. La lección de la impermanencia le había enseñado que sus preocupaciones, aunque intensas, eran solo una parte temporal del flujo de la vida. Nada es permanente, y aceptar esta verdad le permitió soltar un poco del peso que llevaba. La serenidad que había encontrado no era una calma absoluta o una ausencia de inquietudes. Más bien, era una forma de paz interior que surgía de aceptar la naturaleza cambiante de la vida. La tortuga ahora comprendía que la verdadera paz no viene de una vida sin problemas, sino de la capacidad de enfrentarse a los problemas con una mente serena y un corazón abierto. La aceptación de la impermanencia le ofreció un nuevo marco para ver sus desafíos, no como obstáculos insuperables, sino como partes del viaje continuo de la vida. Cada vez que la tortuga sentía que la ansiedad se aproximaba, recordaba las enseñanzas del búho. Se tomaba un momento para observar sus pensamientos sin juzgarlos, como había aprendido en el bosque.
Se enfocaba en el presente, encontrando consuelo en los pequeños detalles de su entorno, como el cálido sol sobre su caparazón o el susurro de la brisa en sus orejas. Esta práctica le permitía mantenerse en equilibrio, incluso cuando la ansiedad intentaba infiltrarse en su mente. La tortuga también empezó a ver sus momentos de ansiedad con una nueva perspectiva. En lugar de luchar contra ellos o intentar eliminarlos, aprendió a aceptarlos como parte de su experiencia emocional. Comprendió que estos momentos no definían quién era, sino que eran simplemente partes de su vida que podía manejar con gracia. Esta aceptación y la práctica constante de estar en el presente le proporcionaron un sentido más profundo de paz interior. Al mirar hacia atrás en su viaje, la tortuga apreciaba cada experiencia como una oportunidad para aprender y crecer. Cada desafío, cada momento de ansiedad y cada lección aprendida eran parte de su evolución personal. La serenidad que ahora sentía era el resultado de su disposición a enfrentar la vida tal como era, con todos sus altibajos, y de su capacidad para encontrar paz dentro del flujo constante de la existencia. La tortuga también compartió sus enseñanzas con otras criaturas del bosque, hablando de la importancia de aceptar la impermanencia y vivir en el presente. Encontró satisfacción en ayudar a otros a encontrar su propio camino hacia la serenidad, compartiendo las lecciones que había aprendido y mostrando cómo las prácticas de atención plena y aceptación podían transformar la forma en que se experimenta la vida. En sus interacciones con otras tortugas y habitantes del bosque, la tortuga se convirtió en un símbolo de tranquilidad. Su presencia calmada y su forma de enfrentar la ansiedad con una actitud de aceptación inspiraban a otros a buscar su propia paz interior. La tortuga había llegado a comprender que su viaje no solo era sobre encontrar serenidad para sí misma, sino también sobre compartir esa paz con el mundo que la rodeaba. La conclusión de su viaje y el logro de su serenidad no significaban el final de su camino, sino una nueva etapa en su vida. La tortuga continuó practicando las enseñanzas del búho, siempre recordando que la paz interior era un proceso continuo y una práctica diaria. A través de su viaje, había aprendido que la serenidad no era la ausencia de problemas, sino la habilidad de vivir en armonía con ellos. Así, la tortuga vivió el resto de sus días con una paz interior profunda, abrazando la vida tal como venía, con todas sus alegrías y desafíos. En lugar de buscar una vida sin ansiedad, encontró una forma de coexistir con ella de manera equilibrada, celebrando cada momento con una calma renovada y una apreciación profunda de la impermanencia de todas las cosas. La serenidad que había encontrado era un reflejo de su crecimiento personal y su aceptación de la vida en su totalidad, y se convirtió en una guía constante en su viaje hacia el futuro. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Budista para no perderte el video que subiremos mañana. Deja tus comentarios abajo, que valoramos mucho tu opinión. Hasta la próxima.